Dios que Él nos permite estar aquí. Como leímos, mientras los niños van saliendo al culto infantil, cantando, ¿verdad? A veces cantamos y no pensamos lo que cantamos, pero debemos cantar con la mente, con el corazón, y aquí dice que no debemos tener ese temor, ¿verdad? Al estar en Cristo, y declararle al mundo entero de su gran poder. ¿Y sabe qué? Debemos permitir que Él se vea en nuestra vida. ¿Cómo? Viviendo para Él, ¿verdad? No solamente es con nuestra voz, como nuestra visión, mostrar el amor de Dios a través de nuestra voz, pero también a través de nuestros actos. Por lo tanto, debemos dejar que se vea en nuestra vida. La segunda parte dice que debemos demostrar con nuestras acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. No somos los únicos. Dios trabaja en la vida de la gente que se quiere entregar a Él. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de la vida de Abel en la Biblia. Dos hermanos, Caín y Abel. La semana pasada hablamos de Caín. La semana antepasada hablábamos de Adán. Porque estamos en una serie de mensajes que se llama, ¿se recuerdan? Recuerdos del ayer, ¿verdad? Así que vamos hacia atrás. Estamos viendo hacia atrás y siempre antes del mensaje oramos también por una etnia del mundo para que Dios alcance a aquellos no alcanzados. También queremos recordar algunas cosas que tenemos en su boletín como anuncios. Vamos a orar un momento por los Taru de Nepal, pero también recordarles que el seminario, tenemos un seminario. Según lo que pusimos aquí, va a iniciarse el viernes, pero me acaban de decir los alumnos que tenemos hasta ahorita que ellos están prefiriendo el martes porque habíamos cambiado al viernes porque los viernes se reunía el grupo musical, pero hubo una situación, tienen que ensayar el jueves, entonces lo cambiamos al viernes, pero parece que el viernes también tienen algo, entonces vamos a hacerlo, aunque aquí dice curso empieza los viernes a las 7, vamos a hacerlo los martes de 7 a 10, máximo 10:30. Y por 8 semanas, o quizá un poco menos, se va a estar llevando el curso que vamos a tomar es vida espiritual personal. Si alguien quiere integrarse al seminario, hable conmigo, hay cupo, así que empezaríamos, si Dios permite, este martes a las 7, y si alguien quiere integrarse, hable conmigo para que forme parte de este estudio. Son 10 cursos y el que toca es vida espiritual personal. Otra de las cosas, los miércoles, además del estudio, oración y estudio general, se va a iniciar el curso Sígueme. Aquí lo tiene en su boletín, Sígueme. Si alguien desea integrarse, también hable con el hermano Alfonso para que tenga todo el material listo. Esperamos que ya podamos tener el material esta semana. Pero si usted, como el hermano Alfonso salió a la ciudad esta semana, este fin de semana, hable conmigo para poder incluirlo. La otra cosa, los mensajes que estamos predicando los domingos en la mañana ya están en YouTube, empezando el domingo pasado. Así que si alguien quiere verlo, nomás entre a YouTube y ponga PIPS, P-I-V-H-S, PIPS, y ahí entra a YouTube, ahí va a encontrar el mensaje de la semana pasada, está en audio. Esperamos que de la antepasada, de la pasada, está en video, creo, sí, está en video, va a estar en video. Y también ya va a estar en video, así si Dios permite, pues ya vamos a tenerlos en video, los mensajes dominicales. No es para que no venga a la iglesia, no es para que no se reúna, porque entonces no somos parte, pero es para recordar, para compartir. Usted se lleva, de hecho, usted tiene el bosquejo ahí en su boletín, con partecitas para rellenar. Esto le va a ayudar a recordar, a meditar y a compartir con otros. Hasta se pueden reunir, verlo y platicarlo, ¿verdad? Es una oportunidad y una bendición. Si usted quiere ser miembro de la iglesia, también hable conmigo para iniciar los cursos de membresía. Y si usted ya tomó el curso de membresía, recuerde que son 4 cursos básicos. Entonces, que sería el de madurez, cómo crecer en Cristo, el de ministerio, cómo servir a Cristo, conociendo mis dones, habilidades, talentos, y luego el de misiones, cómo compartir a Cristo. Son 4 cursos básicos, tiene que empezar con el 1. Si ya tomó el 1 y no ha tomado los otros, o a alguno le falta, hable conmigo para orientarle con quién hay que hablar y cómo empezar. Así que es lo que tenemos, y vamos a orar por los Taru de Nepal. Es el grupo étnico que nos toca orar hoy. Y antes de esto también quisiera presentarles, está el pastor Ángel Fernández, su esposa, si quieren ponerse en pie. Ellos están en el área de Statesboro, ¿verdad?
aquí están, hermano, y no sé si tenga algunas palabras. Ahorita voy a presentar y voy a decir cuál es también parte del motivo, pero un saludo, no sé si tiene No, saludarlo, hermano, todos, mucho estar con ustedes hoy en la escuela dominical. Gracias a Dios, siguen apoyando al pastor, y el trabajo para el Señor nunca es en vano. Siempre cosecharemos, dice la palabra de Dios, y no le vayamos. Dios lo bendiga a todos. Adelante, que Dios me les bendiga y sigan firmes en el Señor. Un saludo a los hermanos en Statesboro. Estamos trabajando, el pastor Ariel, ¿verdad? Está hablando con ellos, estamos hablando con ellos para ver la posibilidad de que sean una parte de la iglesia satélite en Statesboro. Así que estén orando por esto. Estamos en el proceso, y aparte de que estamos orando por otros satélites, porque es algo que desde tiempo atrás se ha pensado, no se ha llevado nunca a la práctica, pero está el Señor abriendo puertas, y si es del Señor, estén orando, ¿verdad? Serían un satélite, estaríamos en esa relación con ellos, tipo misión, pero es un poco diferente, ya que sería como una extensión de la PIPS allá, ¿verdad? Están trabajando en Statesboro, hay mucho hispano allí. Empezaron, ¿cuántos reuniéndose ahorita en su casa? Sí, pásele, comparte. Sí. No, hermano, mi nombre es Ángel, soy pastor misionero, vine de Florida para acá con la intención de que la obra del Señor se expandiera. Estamos trabajando en Statesboro. En la casa empezamos con una pequeña misión como 7, ya somos alrededor de 21 hermanos, con la ayuda de mi esposa y de mis hijos, y con la ayuda de ustedes, las oraciones que les pido a la iglesia y el pastor Samuel. ¿Está prendido o no? Ok, hacia arriba. Está bien. Y con la ayuda de ustedes y con la ayuda de la iglesia y del pastor, esperamos que la obra crezca. Tenemos un corazón abierto y receptivo a recibir la enseñanza como se está haciendo ahora el Evangelio de Cristo Jesús. Y un deber, donde quiera que haya una iglesia de Cristo Jesús, es trabajar para el Señor, porque todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Esperamos que el apoyo de ustedes, principalmente en oración, espiritualmente, y son los tiempos de Dios, como dice el pastor ahorita, lo que querían hacer, creo que es el momento, pastor. El Señor está trayendo señales y los tiempos de Dios son perfectos. Esperamos que así sea y contar con ustedes para todo. Amén. Gracias. Jesús le ama y yo también. Amén. Gracias. Así que estén orando para que si se abren las puertas podamos tener pues ese satélite en Statesboro, ¿verdad? Además que hay otras posibilidades que ya les comentaremos, pero que sea una extensión. Si aquí no hemos podido avanzar por falta de espacio, ¿verdad? Llegamos a un número y nos quedamos, bueno, podemos hacerlo también en otros lados. Así que si es la bendición de Dios y la voluntad de Dios, pues que se siga abriendo puertas, y después les informaremos más todavía. Gracias, hermano Ángel, por estar aquí, pastor, su esposa, ¿verdad?, por venir hoy. Y vamos a orar por los Taro de Nepal. Ellos son un pueblo numeroso que vive en el sur de Nepal. Las familias viven en comunidad y comparten todo. Las mujeres cocinan juntas, cuidan juntas de los hijos, y ellos vienen de una clase social poco superior a la clase intocable, que son más bien los de mero abajo. Son animistas y ofrecen la sangre de palomas o gallinas como sacrificio a sus dioses. Muchos de los hombres derraman su propia sangre con cortes superficiales en diferentes partes del cuerpo. Así que nuestra oración a Dios debe ser que los Taru lleguen a entender que la sangre de Cristo ya ha sido derramada para limpiarlos de pecado, y que rechacen los ídolos que están en sus casas y adoren al único Dios verdadero. Así que vamos a orar por ello. Señor, en esta hora estamos en tu presencia. Reconocemos que tú nos amas, que tú tienes un propósito para cada vida, y que, Señor, estamos orando también para que tu propósito se deje ver en todo lugar en nuestro planeta. Estamos orando por los Taro allá en Nepal. Escuchamos de su situación, de la búsqueda de estar bien con los dioses que no son dioses, que ellos tratan de ganárselo con su propia sangre, pero es imposible, dice la palabra, porque ya la sangre de Cristo fue derramada. Que ellos puedan reconocer esta verdad, puedan abrir su corazón a tu Hijo Jesús y ser salvos en Él, y empezar a alejarse de los ídolos y volverse a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Habla a nuestros corazones hoy y permítenos voltear hacia atrás, recordar el pasado, y al pensar en el ayer también podamos pensar no solo en el hoy, pero también en el propósito futuro que tienes para nuestra vida, y vivir total y completamente para ti. Guíanos, Señor, te lo rogamos en el amor de Cristo Jesús. Amén y amén. Y es un privilegio y un gozo el saber que podemos servir a ese Dios vivo, verdadero, y que podemos ir hacia atrás a tener recuerdos del ayer. ¿Qué es recuerdo del ayer? No es vivir en el pasado. Si vivimos en el pasado nos vamos a deprimir. Tenemos que ver hacia atrás, como manejando en el carro, ver el espejo retrovisor,
ver hacia dónde vamos, pero estar reales dónde estamos. ¿Qué hemos dejado? Ver si aquel se accidentó, ¿por qué se accidentó? ¿Qué le pasó? Aquel maneja bien, ¿cómo podemos seguir bien en el camino que está trazado? Por lo tanto, esta idea de recuerdos del ayer está basada en 1 Corintios, donde dice esas cosas se escribieron para nosotros, para que no hagamos las cosas malas que ellos hicieron y para que hagamos también las cosas correctas que otros hicieron. Como mencionamos, hablamos el primer domingo de nuestra serie de Adán. Adán, la cabeza de la raza y lo que nos enseña y cómo vivir de acuerdo al plan de Dios. Como buscando a Jesucristo con todo el corazón. Segundo, hablamos de Caín. Y ahora vamos a hablar de Abel, un par de hermanos, ¿verdad? Caín y Abel, los dos viviendo en la misma casa, pero con un corazón distinto. La Biblia dice, la semana pasada hablamos de esto, que Caín le pertenecía ¿a quién? Al diablo. Caín era propiedad del diablo, tenía el sello del diablo en su corazón. Abel, ahora vamos a ver que es un hombre justo, le pertenece a Dios. En un mismo hogar, dos personas distintas, diametralmente opuestas. Uno perteneciendo al diablo, otro perteneciendo a Dios. Uno sirviendo a las tinieblas, otro sirviendo a la luz. Uno viviendo para su propia vida y para hacer lo que le placía, realmente esclavo del diablo, haciendo la voluntad, como leímos en Efesios 2 la semana pasada, haciendo la voluntad del príncipe de las tinieblas, haciendo la obra de él, viviendo conforme a sus propios placeres y deseos. El otro buscando hacer la voluntad de Dios. Y lo encontramos cuando un día de reposo. Alguien dirá, pero no lo dice ahí. Cuando vemos todo el contexto de la Biblia se interpreta en su contexto general. Vemos que desde el principio, y lo recuerdan cuando lo hablamos de Adán, cuando Dios echó a Adán y a Eva del huerto, puso su presencia a la entrada. Si quieres entrar al huerto otra vez, tienes que pasar por este lugar. 2 querubines y la presencia de Dios, lo que los hebreos llaman la Shekinah, la presencia. Y ahí están los querubines, ahora en el arca del pacto, y en medio de la presencia de Dios, en donde se derrama la sangre. Pero eso llegó a ser después como una imagen y una idea de lo que Cristo vendría a ser. ¿Qué pasó? Cada día de reposo, Adán y Eva tenían que ir, ¿verdad?, a ofrecer sacrificios, reconocerse pecadores, pedir perdón. Ellos vieron a Dios sacrificar unos corderos y ahora tenían que darse cuenta que no era por obras, era por reconocer, por fe en Cristo, lo que iba a hacer la diferencia. Llega un día en que estos dos hombres, estos dos jóvenes, van a la presencia de Dios. Uno lleva un cordero y el otro lleva vegetales. No se reconoce pecador, dice yo me merezco todo, yo soy una persona buena, no soy tan malo como este otro y además merezco la presencia de Dios. Pero dice Hebreos 11:4 que por la fe Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. ¿Qué pasó con Abel? Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Dice aquí que era un hombre justo. La ofrenda de Abel demostró que él era un hombre justo. Hay un problema aquí. Muchas veces cuando oímos que alguien es una persona justa, inmediatamente nos viene a la mente, por eso Dios lo ama. Cuando lleguemos a Noé, vamos a hablar de Noé después, más adelante, dice ahí que Dios vio a Noé y Dios lo escogió para rescatar al mundo de que pereciera. Dice que era un hombre justo y cuando decimos, pues Dios lo escogió porque era justo. La pregunta que tenemos que hacernos hoy sería esta: ¿cómo llegó Abel a ser un hombre justo? ¿Dios lo escogió porque era justo? ¿O Dios lo escogió para que fuera justo? ¿Sí? ¿Captamos? ¿Dios escogió a Abel porque era justo o Dios escogió a Abel para que fuera justo? Porque si somos justos, entonces yo me merezco que Dios me escoja. ¡Ay, tremendo! Lo voy a escoger porque es justo y es bueno y merece. Pero la Biblia dice que todos merecemos el infierno. Ahí en Efesios 2 ya leímos que todos
estamos bajo el príncipe de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad y de los pensamientos, y por naturaleza somos hijos de ira, lo mismo que todos los demás. No hay nadie que merezca llamarse justo. ¿Cómo llegó Abel a ser un hombre justo? Vamos a ver tres cosas que el mismo texto que hemos leído en Hebreos 11:4 nos presenta. Primero, ¿cómo es que Abel llegó a ser un hombre justo? Primero, por causa de la fe. Por causa de la fe. Mi primera intención, cuando estaba preparando el mensaje y le puse por causa de su fe. Ahora, no hay una contradicción, pero creo que es más correcto poner por causa de la fe. De hecho, así lo pone este versículo ahí en la Nueva Traducción Viviente que estamos siguiendo. Este versículo dice, por la fe, no dice por su fe, dice por la fe, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable. Ahora, si alguien viene y me da algo, de hecho, hoy vino Ariadna, ¿verdad? Que llegó de Corea y me trajo un regalito. Bueno, ya no es de Ariadna, ahora es mío. Ahora el regalito es mío. Y yo puedo decir, es mío. Pero ¿saben por qué es mío? Porque me lo dio. Yo no lo tenía, no me pertenecía. Yo puedo decir, yo tengo fe en Cristo. Es mi fe. Pero esa no era mi fe antes. Un día Él me la dio. Y por la fe que tenía Abel, pero que no era de Abel al principio, Él presentó a Dios una ofrenda más aceptable que Caín. ¿Por qué? Porque un día Abel le dijo a Dios, dame fe. Si usted sigue leyendo, ahorita yo leí en Hebreos 11:4, pero si usted se sigue hasta el capítulo 12, dice que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. ¿Qué es un autor? Un autor es uno que crea o inventa. Si yo soy el autor de un libro, yo estoy escribiendo ese libro, es mi libro, porque yo lo presenté, lo escribí, soy el autor de él. Dice la Biblia que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Si alguien quiere fe, ¿qué necesita? Ir con él y decirle, Señor, necesito fe, ¿me la quieres dar? Y la Biblia dice que al que le pide, le va a dar. Si tú estás aquí, y quiero empezar por eso, si tú estás aquí y no tienes fe, a lo mejor son más dudas que fe, a lo mejor dices, es más, yo ni creo en Dios. Yo no sé si Cristo murió por mí. Yo no sé si la Biblia es verdad. Tienes demasiadas dudas y no tienes realmente fe en Cristo. Inclusive dices, si yo me muero hoy, quizá me voy al infierno. Es más, a lo mejor ni hay infierno. No sé cuál sea tu creencia o tu idea. Pero si tú estás aquí en esa situación, hoy es el día bueno que has venido. Porque tú puedes decirle a Jesús, Señor, dame fe. No creo en muchas cosas, pero tú dame fe. Y Él es el autor y el consumador de la fe. Por eso muchos llegaban y cuando Jesucristo le preguntó a aquel hombre, ¿y crees que yo puedo sanar? Sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Porque necesitamos fe. Aquellos discípulos de Él que ya tenían la fe salvadora, una cosa es la fe que salva y otra la fe que nos ayuda a seguir creciendo. Y esa fe tiene que crecer. Pero los discípulos tenían la fe que salva y aún así le dijeron, Señor, danos más fe. Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Si tú no tienes fe, tienes que ir con Cristo y decirle, Señor Jesús, es más, no creo en ti, pero por favor dame fe para creer. ¿Y sabe qué? Así como Él promete dar sabiduría, Santiago 2 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Promete darle todo lo que necesita. Dice ahí en Mateo, de hecho esta noche vamos a estar hablando de esto cuando estudiemos los evangelios. Dice que padre no le va a dar a su hijo lo que necesita. O si le pide un pescado no le va a dar una serpiente. Le va a dar cosas buenas, le va a dar el Espíritu Santo, etc. Entonces, usted dice, Señor, dame fe. Él le va a dar la fe. ¿Cómo es que entonces Abel llegó a ser un hombre justo? Porque le pidió a Dios fe y porque Dios le dio fe. Mire lo que dice Romanos 5:1. Y de hecho, por fe en Cristo somos, este es otro de los puntos aquí o subpuntos, por fe en Cristo somos declarados justos ante Dios. Y ahorita vamos a leer en Romanos 5:1. Por fe en Cristo somos declarados, y pongo entre paréntesis algo muy importante, no somos hechos justos, somos declarados justos. Y esto es importante para que le ponga en el paréntesis, póngale un circulito. Por fe en Cristo somos declarados, no hechos justos ante Dios. En otras palabras, usted es un asesino, viene ante el juez
Y el juez decide que alguien paga por usted y dice, eres libre, pero es que yo maté. Sí, pero ante mí eres inocente, puede decirte. No es que yo deje de ser un asesino, pero es que fui declarado inocente. Cuando Cristo viene a nuestra vida, no dejamos de ser pecadores, pero somos declarados justos. Mire lo que dice Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Gracias qué? A lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. En otras palabras, cuando tú y yo venimos a Cristo, merecemos el infierno. Y seguimos mereciéndolo. Pero Él dice, yo ya hice algo. Yo ya morí por ti. Yo ya viví la vida que tú no podías vivir. Morí la muerte que tú tenías que morir y yo te puedo dar mi perdón. ¿Por qué? Porque yo ya pagué. Si usted lee en la versión Reina Valera 60, un poco más antigua que esta, dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Y cuando leemos la palabra justificados, muchos dicen, pues me hace justo. No, no me hace justo, me declara justo. Esta versión es más exacta en ese sentido. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios. Cuando Dios nos ve, Él nos ve con la sangre de Cristo. Y como Cristo es justo, entonces dice, tú eres limpio. Pero soy pecador, sí, pero yo no te veo a ti. Yo estoy viendo a mi hijo que te está cubriendo con su sangre. ¿Qué hizo Abel? Abel llevó un cordero y confió por fe, supo que la sangre de ese cordero estaba o iba a ser derramada en su lugar. Un día el cordero de Dios iba a morir en su lugar y él por fe estaba confiando en ese sacrificio. Déjenme poner un video, es una ilustración, no se refiere exactamente a lo que Cristo hizo, pero nos va a ilustrar lo que es ser declarados justos. Así que véalo, es un video casero de lo que pasa en un hogar. Vea lo que está pasando y luego le voy a explicar, o vamos a meditarlo, cómo es que esto ejemplifica lo que es ser declarado justo. Ay, mijitos, qué pena con ustedes arruinarles la euforia. ¿Qué pasó? Pero lo que pasa es que la cocina quedó sin organizar. Bueno, mis amores, ¿quién la va a organizar? Ah, no, a mí no me toca. No. O mejor apago el televisor. A ver, muestra. No, le toca a No, yo usted. la organizé la semana pasada. No, Vaya ahí que sí me da le pena. toca. Vaya usted. No, yo no. No, ñupi. Baila. A propósito, ¿qué canal es ese? Y ESPN. Ah, bueno. Qué bonito. En todo caso, váyanse despidiendo porque voy a apagar el televisor. Bueno. No. Voy a usar un truquito que su abuelo usaba mucho conmigo cuando era pequeño. ¿Vale? Es infalible, no falla. Está. A ver, eso. Mira. ¿Cómo les parece? Sin esto, el televisor no funciona. Mis hijitos, esto regresa cuando la cocina esté completamente arreglada. ¿Ok? Vaya. No, mijo, vaya usted. Vaya. ¿No se dio cuenta que todo el día limpié los baños? Ah, pero yo todo el día barrí y trapié. Pues pregúntele a mi mamá. Ah, ahí sí, no sé. Oh, pues si le pregunto. ¿Qué pasó, mis amores? ¿Qué es tanta reclamadera? Hola, ma. Pues amor, a alguno de los dos muchachos le tocaba limpiar la cocina. Y como no decidieron entre ellos a quién le tocaba, entonces responsables son los dos. ¿Cómo te parece? Pero mamá, el partido ya arrancó. Sí. Amor, los niños lo han hecho bien. Déjalos ver el partido. Mira, ahí sí me da muchísima pena con usted, pero las reglas en esta casa son las reglas. Primero, mis hijitos, son las responsabilidades, ¿o no? Ah, bueno. Camine. ¿Sí ve? Bueno, mis amores, por hoy, escúchenme bien. Por hoy lo voy a hacer yo. ¿Listo?
Uy. Ay, mami. Ay, gracias. Ahí sí yo. ¿Qué verá? ¿Ah? Gracias. Gracias, mami. Ah, mire, toma. También. A ver. A ver. Permiso. Ok. ¿Son culpables los muchachos? Son culpables. Ok. De repente llega la mamá y dice, perdónalos. ¿Qué dice el papá? Aquí hay reglas, se tienen que cumplir. Sería injusto si yo les digo, ok, aquí está. Pero algo cambió. ¿Qué cambió la situación? ¿Qué hizo la mamá? Tomó su lugar. ¿Y qué hago? Porque ya no hay culpa que perseguir. Son culpables. No lo hicieron. Pero alguien dijo, yo tomo su lugar. Oh, ahí está. ¿Ya alguien pagó? ¿Quién más va a pagar? Eso solamente ilustra lo que es la justificación. Mire lo que dice, ya lo leímos hace un momentito, en Romanos 3, pero dice aquí, usted no lo tiene, por favor anótelo allí, abajito de esto ponga Romanos 3, del 25 al 27, en su casa medítelo, léalo en cualquier versión, lo voy a poner de la Nueva Traducción Viviente, pero dice aquí en Romanos 3, 25 al 27, dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. ¿Cuándo? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ahí son no hechas justas. Estos seguían siendo culpables, ¿ok? No hicieron el trabajo, pero fueron declarados justos cuando Jesucristo sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo. Si el papá hubiera dicho, o cuando la mamá dijo, déjalos, no importa, siempre lo han hecho antes bien. Si el papá hubiera dicho, está bien, hubiera sido injusto. Porque no se había hecho el trabajo. Porque nadie había tomado su lugar. Y él dice, no, aquí hay una regla. Y la regla es, primero la responsabilidad. Si Dios nos hubiera declarado justos a todos, no importa qué hayas hecho, te vas al cielo, Dios hubiera sido injusto. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad. Dios no puede recibir el pecado en su presencia. ¿Qué tuvo que hacer? Alguien tenía que pagar. Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Abel merecía la muerte, pero Dios lo declaró justo porque él confió en el futuro. ¿Cómo? No pecaron en el pasado porque miraba hacia el futuro. Y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente, cuando Cristo murió. Por lo tanto, todos los del Antiguo Testamento que se salvaron, que fueron justos, lo hicieron porque creyeron que un día iba a venir Jesucristo a pagar por sus pecados. Y lo hacían por fe. Y otra vez, vamos aquí, fue por causa de la fe que Abel fue declarado justo a los ojos de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Y de ese modo incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia. Él no podía decir todos al cielo. Alguien tenía que pagar, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Cuando dice Él mismo es justo e imparcial, la versión 60 dice, para que Él sea el justo y el que justifica. Para que Él sea el justo y además el que justifica, el que declara justos a los pecadores a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos, enorgullecernos de haber hecho algo para que Dios nos acepte o nos declare justos? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. ¿Se basa en qué? En la fe. Por lo tanto, la primera cosa que hizo que Abel fuera justo no fue que él se lo merecía, no fue que llevó la ofrenda, no fue que aguantó a su hermano, nada de eso. Lo que hizo Abel que fuera justo es su fe. Y fue evidenciada, como dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable. Y por esa fe llevó ese cordero que representaba a Cristo Jesús. Por lo tanto, la segunda cosa por la cual llegó a ser Abel un hombre justo fue porque su fe estaba solamente en Cristo Jesús. Su fe estaba solamente en Cristo Jesús
vemos que dice el versículo, dice, la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. La ofrenda de Abel demostró. ¿Y por qué demostró? Porque su fe estaba solamente en Cristo, exactamente. No por lo que él había hecho ni por lo que estaba haciendo, sino porque su mirada estaba puesta en el que iba a venir, estaba confiando en el que iba a venir, el Cristo, o en otras palabras pudiéramos decir el Mesías o el ungido, ¿verdad? Quizás, bueno, déjeme decirle, Abel nunca vio a Jesús realmente, pero sí confiaba en el que iba a venir. De hecho, es muy probable, como ya vimos, que él mismo estaba viendo, ¿verdad?, a sus padres, la enseñanza de sus padres. Él vio en una enseñanza muy práctica lo que estaba haciendo su padre Adán, cómo sacrificaba a esos corderitos, y creemos que pudiera haber sido un corderito, conforme a lo que vamos viendo en la Biblia, que pudo haber sido un corderito que Adán ofrecía y Abel y aún Caín estaban viendo. Pero ellos escuchaban las enseñanzas que estaban recibiendo de ellos y de cómo inclusive Dios sacrificó a esos corderitos para cubrir sus cuerpos desnudos. Y déjeme decirle, así como vimos que Dios mató a esos corderitos y cubrió sus cuerpos, el Señor ya no estaba viendo el cuerpo desnudo de ellos, o de Abel, sino estaba viendo al corderito, porque los había vestido, les dio para que se vistieran, y estaba viendo el sacrificio de esos corderitos. Y de hecho hemos visto que como que el cubrirlo, esto es un símbolo de la muerte de Cristo, más adelante. De hecho, Juan, si vemos en el Nuevo Testamento, Juan cuando estaba con sus discípulos, y Jesús venía, ¿qué dijo Juan? Miren, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es cierto, Él es el único que quita el pecado del mundo. Entonces, también Adán quizás pudo haberle mencionado a Abel algo muy importante. Dentro de la historia pudo haberle mencionado la profecía que le dijo Dios a Eva, y con referencia a la serpiente, que está en Génesis 3:15, que dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Cómo hay una referencia? Mire, Génesis 3:15, y encontramos en Juan 3:15 también, que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está puesta esto en la fe, para que crea. Y Abel creía en el que iba a venir. Él estaba llevando esto porque su mirada estaba puesta en el que iba a venir. Y de hecho, para el perdón de los pecados tenía que haber derramamiento de sangre, como lo hemos visto en Hebreos 9:22, y de hecho lo hemos visto en otros mensajes, y también lo hemos visto hoy, ¿verdad? Hoy se mencionó, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tiene que haber un sustituto, y Jesucristo, o Cristo, fue el sustituto tanto de nosotros como en aquel tiempo de Abel, y su fe estaba puesta en Cristo. También vemos en este versículo, y es un versículo para memorizar, dice, y si lo le podemos leer todos, dice, y como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó establecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Y si, Romanos 5, 9 y 10, para que lo aprendamos por ahí de memoria, ¿verdad? Y si subraya usted, puede subrayar en el versículo de memoria, ¿qué dice? Se nos declaró justos a los ojos de Dios. ¿Por qué razón? Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, como vimos anteriormente, es la que nos cubre a nosotros, y Dios está viendo la sangre de Cristo en nosotros. Seguimos siendo pecadores, pero Dios está viendo la sangre y está en nosotros,
y nos está declarando justos. Y ahora, si Él nos está declarando justos, ¿qué tenemos que hacer? Confiamos solo en Cristo para nuestra salvación, pero también para nuestra santificación. Dice el texto: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseñó y rebosará de gratitud. Me gustaría resaltar 3 puntos de aquí, de este texto. Dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Como recibieron. Encontramos algunos predicadores o encontramos en algunos lugares que dicen: no necesitas recibir a Cristo, ¿verdad? Nomás creyendo o pensando en Él. Y a veces nos dicen que no debemos no recibir a Jesucristo. Pero aquí dice: de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Tenemos que recibir a Jesucristo, tenemos que recibir la salvación, tenemos que recibir lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, de esta manera, al recibir al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Debemos seguir, ahora deben seguir sus pasos. Precisamente es el crecimiento. Va a la santificación. Debemos seguir sus pasos. Que es santificación? Él nos hace apartado, pero nos está haciendo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y precisamente dice: entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad. De esa manera, al seguir a Jesucristo, como de la manera que Él les enseñó. Y si seguimos, dice: no permitan, cuando ustedes van creciendo y ustedes están escuchando las enseñanzas, ¿qué pasa? No permitan entonces que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Y si la deidad, el poder de Dios está en Jesús y tenemos a Jesús, hacemos una unión. Y precisamente, ¿verdad? Tenemos que estar alertas, más que los tiempos se acercan, de tener cuidado con las filosofías huecas que no traen nada. Simplemente nos encantan al oído, pero realmente no vienen con nada bueno para nuestras vidas, ni nos edifican, ni nos santifican. Y por eso ahora, si de esta manera, si Abel estaba puesta su fe, ¿verdad? Porque estaba solamente en Cristo, también como Abel llegó a ser un hombre justo, porque su fe estaba puesta en lo eterno. Y es verdad, tenemos que crecer y creer en Él, no solamente poniendo nuestra fe para salvación, pero para crecimiento, para santificación. Así como Él nos salvó, así también nos va a guiar para seguir creciendo en Él. Nuestra fe debe estar solamente en Jesús. ¿Cómo es que Abel confiaba en Cristo si no lo había visto? Otra vez por fe. Por fe, porque sabía que ese cordero representaba a alguien que vendría en un futuro. Por lo tanto, su fe estaba puesta en el futuro. Nuestra fe también está puesta en lo eterno. ¿Cómo vemos que la fe de Abel estaba puesta en lo eterno? Dice ahí: aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Todavía nos habla. Cada uno de nosotros tenemos una vida eterna cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Ahí empieza nuestra vida eterna. La vida eterna no va a empezar cuando lleguemos al cielo. La vida eterna empieza cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. ¿Y qué pasa? Dice Romanos 5:21: entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado ¿qué? La vida eterna.
por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿En quién estás confiando? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué pasaría si hoy te dijeran tienes un día de vida? Puedes decir, gracias a Dios, estoy preparado. Pero si tú dices, ¿y a dónde iré? ¿Y qué va a pasar con mi vida? A lo mejor nos preocuparía nuestros hijos, nuestro esposo, esposa, ¿no? Pero, ¿qué pasa en tu relación con Dios? Ahí estaba Abel, listo para morir. No quería morirse. Una cosa es querer morirse y otra cosa es estar listo para morirse. Cuando su hermano Caín lo mató, él estaba preparado, de tal manera que dice aquí que aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Por lo tanto, confiar en Cristo nos permite tener un ejemplo en la muerte y más allá, un testimonio. Confiar en Cristo nos permite tener un ejemplo, un testimonio en la muerte y más allá. Cuando tú confías realmente en Cristo como lo hizo Abel, estamos preparados no solamente para morir, sino para estar en la eternidad con Cristo y para seguir dando testimonio. Gracias a Dios, cada vez que tú estás mostrando tu fe en Cristo, alguien está siendo impactado por ello. Dice la Biblia que Dios bendice a aquellos que le buscan, hasta, no nada más hasta la tercera y cuarta generación, hasta 1000 generaciones. Imagínese, usted va a dejar su testimonio, su ejemplo a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, y alguien se va a acordar de usted quizá algún día. Oh, mi papá, y el ejemplo de fe que tuvo. Oh, mi abuelito, mi tatarabuelito, y aunque no lo conocían, a lo mejor, oh, yo oí que mi papá hablaba de su abuelito. De hecho, yo puedo recordar a mi abuelita, por testimonio de mi papá, puedo recordar a mi padre. Mi padre fue el primero que aceptó a Cristo en casa a los 17 años, luego su mamá. Y allí como en sueños me puedo acordar cuando la estaban velando, porque murió, y recuerdo ese himno que estaban cantando. Yo tendría quizá, no sé, 3 años, 4 años, pero como en sueños. La única cosa que me puedo acordar cuando estaba chiquito es ese himno cuando la trompeta suena. Y esa caja que estaba ahí, de cuando le pregunté a mi papá, dijo, sí, eso se estaba haciendo. Así que estoy seguro que en alguna partecita de mi cerebro está el testimonio de mi abuelita. Y ese testimonio sigue. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, usted más adelante, Pablo, ¿cuántos están siguiendo su ejemplo y su testimonio y entregándose a Cristo por la vida de Pablo? El apóstol Pedro. Por la vida de usted, algunos van a entregar su vida a Cristo Jesús. Por eso, cuando Pedro estaba, después de que había negado a Cristo y todo esto, ¿verdad? Le dice el Señor, o se había envalentonado más bien, le dice el Señor, te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo, ibas a donde querías ir, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. ¿A qué se refiere esto? No se refiere a que cuando Pedro fuera viejito lo iban a vestir y se lo iban a llevar a donde no quería. Está hablando del martirio que él sufrió. De hecho, no murió muy grande, pero lo amarraron, ¿verdad? Lo llevaron y lo martirizaron, y Pedro murió glorificando a Dios. Mi pregunta, cuando tú mueras, ¿va a ser gloria para Dios? ¿Vas a glorificar a Dios con tu muerte? ¿O la gente va a decir qué bueno que se murió? Yo no sé si cuando usted se muera todos digan, gloria a Dios, se nos fue el hermano. Qué bueno que se fue. O van a glorificar a Dios y van a decir, Señor, gracias porque tú lo pusiste, fue un ejemplo y ahora está contigo. Apocalipsis 14:13 dice, yo oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente, benditos, bienaventurados, felices, dichosos, son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos son en verdad benditos. Recuerda que esta palabra bendito, bienaventurado, es feliz, dichoso, lleno de gozo, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones, sus obras, lo siguen. Y dice la Biblia que la gente va a ver nuestras buenas obras y ¿qué va a hacer? Glorificar, no a mí, no a usted, al Padre que está en el cielo. Que cuando la gente lo vea muriendo, no lo vea, ay, es que ya me voy a morir y no sé qué voy a hacer y a dónde voy a ir, sino decir, estoy preparado. Es doloroso. ¿Qué pasaría? Todos quisiéramos morir
quizá de un ataque al corazón y se acabó, ¿no? O acostaditos y a la mañana ya no abrir los ojos y se acabó. Pero ¿qué tal que te dijeran, vas a sufrir 5 años con cáncer? Vas a tener una enfermedad, se te va a ir la mente, no vas a saber ni qué. Vas a andar por todos lados sufriendo 10 años. ¿Qué harías? Te van a cortar el pie, va a ser doloroso y vas a tener que andar a vivir sin pie los últimos 5 años de tu vida o sin pies. ¿Qué harías? ¿Le darías gloria a Dios y gracias a Dios o empezaríamos a quejarnos? Ahí es donde tenemos que darnos cuenta qué va a pasar con mi relación con Cristo. Estoy creciendo y Él me está preparando, porque si soy de Él, voy a estar preparado. Hace tiempo, no sé si recuerdan que puse un video de el hermano Luis Palau, cuando fue un domingo en la noche, que él anunció que estaba enfermo, ¿verdad? Y que no le daban mucho tiempo de vida. Meses después, alguien le hace una entrevista por video y vamos a verla y nos vuelve, a mí en lo personal, me vuelve a levantar el ánimo y a saber que Dios prepara a sus hijos y que hay que estar con miras hacia la eternidad. Más de 800 millones de personas han escuchado sus mensajes a través de la radio y la televisión. Le ha predicado cara a cara a 22 millones de personas en más de 80 países del mundo. Uno de los pocos hombres en el mundo que ha podido hacer esto. Para nosotros es un inmenso placer y un honor hacer contacto de inmediato y enlazarnos desde Portland, Oregon, con el evangelista, nuestro hermano Don Luis Palau. Doctor, es un inmenso placer saludarlo por medio de este programa Mundo Cristiano. Y nuestra primera pregunta, porque en lo personal lo veo muy bien, pero usted, ¿cómo se siente? ¿Cómo está su estado de salud? Bueno, muchas gracias, hermano Horacio, y qué bueno estar en el programa Mundo Cristiano, un privilegio, y les agradezco que desde Costa Rica hagamos este contacto. Bueno, hermano, mire, a los 83 años terminábamos una campaña en Nueva York, y yo me sentía como un muchacho, porque nunca en los 83 años había estado ni siquiera una sola noche en un hospital. Todos estos años, por la gracia de Dios, ni siquiera aspirina yo tomaba, nada, una salud maravillosa. Y de repente, en noviembre de este año pasado, estamos predicando en el sur, luego fuimos a Europa, en Inglaterra, y como que tenía un resfrío, como una gripe, que no se me iba. Cuando regreso a casa voy al médico y me saca rayos X y me dice, ay, aquí hay algo grave. Llama a un doctor oncólogo que trata con el cáncer. Me sientan y me dicen, mire, usted está en grado 4, es un cáncer maligno, no hay cura humana para la cirugía, para la medicina, los médicos no tenemos solución a este asunto. Yo dije, bueno, si Dios quiere, Él me puede sanar. Y ellos dijeron, sí, milagros ocurren, aunque los doctores no son creyentes, estoy tratando de ganarlos para Cristo. Esta noche voy a cenar con uno de ellos, con nuestras 2 esposas, a ver si lo gano para Cristo. Pero de todos modos, hermano, físicamente el impacto es fuerte. Espiritualmente me he fortalecido en el Señor. Humanamente la mente está clara, gracias a Dios, no ha afectado mi mente, estamos orando como nunca, he tenido que frenar los viajes y quedarme más en casa, que ha sido una gran bendición. Pasar más tiempo con mi esposa Patricia y con mis hijos ha sido una cosa preciosa. Han pasado desde diciembre hasta ahora varios meses y el impacto de la quimioterapia y de unos tratamientos innovativos que ellos están creando, lo siento en mi cuerpo, pero espiritualmente estoy muy gozoso, hermano. Bueno, nos gozamos por esa noticia y es nuestro deseo y sabemos que el Señor tiene más planes con ustedes para que siga siendo de bendición para tantas personas. Para esas personas que en este momento lo están viendo, doctor, que tal vez estén viviendo una situación similar, que están enfrentando la noticia del cáncer, ¿cuál es su mensaje? ¿Cuál es la actitud que lo ha ayudado a usted y que pueda transmitir y compartirle a ellos?
Con gusto, hermano Horacio. Mire, hay un versículo en 2 Samuel capítulo 22 que dice así: en cuanto a Dios, su camino es perfecto. La palabra de Jehová, la palabra del Señor, es cristalina, es perfecta. Y hermano, esa es la clave que me ha dado paz en medio, el reconocer que a lo mejor en pocas semanas o máximo unos pocos meses el Señor me lleva para el cielo. Para todos los que estén sufriendo con cáncer o alguna enfermedad similar, si lo tienen a Cristo en el corazón, sabemos que por la gracia de Dios, el momento en que uno ausente del cuerpo, presente con el Señor. El momento que el corazón deje de latir aquí en la tierra, entramos directamente a la presencia del Señor Jesucristo. Yo desde niño, de 10 años de edad, porque mi padre murió cuando era jovencito, tenía solo 34 años él, y yo era el mayor, tengo 5 hermanitas, la menor todavía ni había nacido. Mi padre murió totalmente descansando en Jesús. Los misioneros nos enseñaron muy bien y mi padre tenía paz con el Señor. Cantó una canción, dio palmas con las manos, agotado después de cantar la canción sobre el cielo, apuntó al cielo con su dedo y dijo: me voy a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y en pocos momentos mi papá se fue a estar con el Señor. Así que para mí la realidad del cielo ha existido desde que era un chico de 10 años de edad. Ahora que soy ya un varón de mayor edad, de repente me toca el turno y gracias a Dios estoy listo, estoy preparado. La muerte sigue siendo un enemigo de la raza humana. La Biblia dice que la muerte es el último enemigo, pero en Cristo, los que somos de Él y que entendemos lo que la Biblia enseña, estamos en paz con el Señor. La palabra de Dios nos dice como el cielo se llama el paraíso, es perfecto, no habrá más lágrimas, ni llanto, ni dolor. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Vamos a ver al Señor cara a cara. Dice la Biblia, sus siervos verán su rostro. Qué hermoso, hermano. Así que uno, al recordar estas promesas y enseñanzas bíblicas, uno tiene paz con el Señor. Y aunque yo digo, pueden ser 6 meses, 5 meses, uno no sabe, pero el Señor nos lleva a su presencia y uno sabe que estaremos con Cristo para siempre. Y la Biblia dice en 1 Tesalonicenses que nos confortemos unos a otros con estas palabras. Nos damos esperanza, confianza, podemos cantar. Y lo único triste, hermano, es dejar a su Señor atrás y dejar a sus hijos. Eso hace llorar, pero no por temor de la muerte, sino simplemente que sería lindo que nos fuéramos todos en un solo avión al cielo, ¿no es cierto? Bueno, sus palabras una vez más nos contagian, nos motivan y ese hermoso mensaje lo compartimos con todos nuestra audiencia. Si nos pudiéramos ir todos en un solo avión, ¿no? Pero creo que no se puede, no le va a pasar lo que a aquella niña en la escuela dominical, que la maestra habló del cielo. ¿Quién quiere ir al cielo? Les dijo, y todos los muchachitos, ella era nueva, ¿verdad? Todos, yo me quiero ir al cielo. Y la niña no, y le dice a la maestra, ¿tú no te quieres ir al cielo? Le dice, pues mi mamá dijo que terminando la escuela dominical me fuera a la casa, así que por hoy no. ¿Te quieres ir al cielo? ¿Quieres estar con el Señor? Dice la Biblia, ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez de todas las cosas. Y para entrar tenemos que ser justos. Y la única manera de ser justos es que Cristo ponga su justicia en nosotros. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente. Y también a la sangre rociada que habla del perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Y es cierto, Abel sigue dando ejemplo y está clamando por la venganza. No se vengó él, el cristiano no se venga, pero pide, Señor, hazte cargo tú. Dios dice, yo soy el que da la venganza, así que Abel clama, Señor, haz tu voluntad, haz tu obra. En el cielo dice la Biblia que están algunos diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Pero Dios es paciente. Pero Dios también está dispuesto a poner su sangre
en tu vida si no tienes a Jesucristo, declararte justo y llevarte a la eternidad al cielo si tú confías en Él y solamente en Él, poniendo tu mirada en la estancia con Él en el futuro, no viviendo el futuro, pero con la mirada en el futuro en Cristo Jesús. Si no tienes a Cristo, hoy es el día. Y los que tenemos a Cristo tenemos que alabarlo, exaltarlo, confiar, como dice la Biblia, de la manera que recibieron a Cristo, así caminen en Él. Si lo recibimos por fe, tenemos que vivir por fe. ¿Por qué? Porque no podemos de otra manera. Nosotros con nuestra fuerza no podemos avanzar, ni crecer en santidad, ni nada. Solo con la fe en Cristo Jesús vamos a seguir adelante y un día entrar a su presencia. ¿Estás preparado? Si no, yo te invito a que hoy dejes que Cristo entre a tu vida y Él haga la diferencia. Vamos a orar. Señor, estamos ante ti. Reconocemos que tú eres el Dios que llama, que salva, que cambia vidas. Y tú estás aquí, Señor, y estás llamando a los que no tienen esa fe salvadora. Si alguien aquí no tiene a Cristo todavía y no está con esa relación contigo y no está seguro de ir al cielo por la eternidad, porque quizá está confiando en su propia justicia, en sus propios actos que no van a hacer la diferencia, que nos van a llevar a la eternidad sin Dios en el infierno. Señor, en esta hora te rogamos que tú trabajes en su corazón y que tengan esa fe salvadora, que entreguen su vida a Jesucristo y que puedan decir: Señor, perdona todos mis pecados, límpiame de mi maldad, entra a mí, sálvame y dirígeme hacia la eternidad contigo. Y tú lo vas a hacer, Señor, si ellos lo hacen de todo corazón. Y a los que somos creyentes, permítenos honrarte en todo momento, serte fieles, hacer tu voluntad y testificar a otros de tu gracia, tu poder y tu amor. Todo lo rogamos, Señor, en el amor de Jesucristo. Amén. Amén. Mientras recogemos diezmo y ofrendas, vamos a cantar una canción, un canto. Los que recogerán diezmo y ofrenda, y esperamos verle esta tarde a las 7 también. Para Oremos. Señor Dios, gracias, Señor, por tu amor, por tu bendición, por tu misericordia, Señor, y por un día más que nos has regalado, Señor, de vida y permitirnos estar reunidos ante ti, Señor, para adorarte, glorificarte, Señor, y aprender más de ti, Padre amado. Y también, Señor, como parte de nuestra adoración, Señor, los diezmos y las ofrendas que cada uno traen ante ti, Señor. Bendícelo, Padre, Señor, que es una mínima parte que damos, Señor, para tu obra. Porque tú nos bendices, Señor, con nuestro trabajo, nuestros negocios, Señor. Y también pido, Señor, por los que les hace falta un trabajo, Señor, tienen necesidad. Ayúdelos, Señor, y que ellos aprendan que todo viene de ti, Señor. Te pido esto, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Cantamos juntos? Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Quieres que Cristo te limpie del mal, tan solo hay poder en mi Jesús. Todas tus culpas las puede borrar, tan solo hay poder en Jesús.
sangre de Jesús. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Dios les bendiga, vamos a orar. Señor, rogamos que tú seas el que nos permita seguir en tu camino, en tu amor, en tu poder, en tu presencia y ser bendición a otros. Guárdanos el resto del día, permítenos regresar y compartir ese mensaje con autoridad tuya y para alabanza de tu nombre. En Cristo lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, nos vemos esta tarde a las 7. Si conocieras a mi Cristo, si bien pudiera explicar que tanto te ama Jesucristo y cómo puede hoy salvar, yo sé que entonces le amarías, rendirte a Él. Conocieras en mi Cristo el gran perdón que puede dar, el que por Cristo es perdonado, no puede menos que cantar. Yo sé que entonces le amarías, rendirte a Él lo harías hoy. Él te invita con ternura, dale tu ser y dile tuyo soy. Si conocieras el gran gozo de hoy servirle al Señor, de bien confiar en sus promesas, servirle siempre con fervor, yo sé que entonces